Hola, esta es la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio a esta nueva lección con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites tener este tiempo un día más. Gracias te damos, Padre bendito, porque como iglesia ya se ha iniciado a tener el culto presencial, aunque con un porcentaje menor a la capacidad que tiene el templo, Padre, pero te damos gracias porque ha sido de gran gozo ver a nuestros hermanos alabando en el santuario. Gracias te damos por esto, Padre, permítenos poco a poco ir respondiendo a las indicaciones que las autoridades nos dan con respecto al cuidado y a todo el protocolo que se debe tener con relación a la sanitización que se haga y los procedimientos. Permite, Padre, que todo sea para bendición y no cause ninguna situación de daño ni riesgo a los que ya tienen la oportunidad de estar presentes en este tiempo, Padre. Te damos gracias por esto, te pedimos que nos bendigas a los que estamos a distancia todavía y que nos permitas aprender cada día de ti, abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para adquirir una nueva enseñanza, aprendizaje acerca de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En el trabajo que estamos realizando en esta clase, lo estamos basando en el manual Nueva Vida en Cristo. En esta ocasión ya estamos iniciando o llevando a cabo la lección en el volumen 2 y el título es ahora Más pasos básicos para la vida cristiana. Ya les dije, me gusta estos dibujitos donde dice que cada uno de estos nos ayuda a ir fortaleciéndonos y a dar un paso más firme en el avance que tenemos. Me gustan las ilustraciones. Nueva Vida en Cristo, volumen 2, lo podemos conseguir de manera electrónica y gratis en la página de Nueva Vida en Cristo. Bueno, yo lo sé, yo ya lo he bajado en esa parte y este es el nombre que tiene el manual. El número 2 que está aquí es el que nos indica que es el volumen 2, lo demás sigue igual. Y ahí estamos ya trabajando. La lección de hoy se llama Paso 3, llamados a servir. Y pues estos son los personajes por la Biblia que veo aquí. Debe entenderse que ella le está explicando algo a la compañera que tiene aquí y por la manera en la que ella está en esta posición nos hace darnos cuenta de que ella está muy atenta a la explicación que le está dando. Y eso también se me hizo muy, muy agradables las ilustraciones. Muy bien, para iniciar entonces vámonos a ir a nuestro manual, que es el que nos da la cita bíblica que tengo aquí. Y ya saben que las ilustraciones las encontramos en el mismo manual y lo único que yo hago es tomarlo y ponerlo en nuestra presentación. Muy bien, vamos a iniciar con las preguntas, no preguntas, decíamos que son declaraciones. Dice, hay que responder si son falso o verdadero. La primera dice, los únicos que sirven a Dios, llamados para servir, ¿ok? Los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. La respuesta es falso porque este personaje de la ilustración pudiera estar en la casa de la otra vecina y dándole enseñanza, ¿no? Entonces parece que ahí es donde podemos dar como ejemplo que no nada más los que están con cargos dentro de la iglesia van a poder servir. En la siguiente dice, los mejores cristianos son los que tienen habilidad de predicar. Si tiene habilidad para dar mensajes con la palabra, por eso son los mejores cristianos. Y la respuesta aquí es falsa.
me viene a la mente con toda rapidez aquella ilustración y historia que les contaba de una de nuestras hermanitas, que es hermanitas refiriéndome a que era muy chaparrita, todavía vive, es chaparrita y pues hermanita, y ya es mayor, ya es una hermana mayor, pero ella es del estado de Oaxaca y inicialmente no sabía leer, y abría la Biblia y sabía dónde estaban las cosas, abría la Biblia y le decía a las personas que le leyeran el pasaje que estaba ella mencionando, y cuando se los leía, la persona se lo leía, entonces ella ya le predicaba. Entonces no necesariamente ella predicaba como alguien del púlpito, ni siquiera tenía la capacidad de leer en el inicio. Después ya aprendió, en la misma Biblia de hecho. Entonces no, la respuesta es falsa. Dice, todo cristiano tiene la capacidad, hablábamos de capacidades, ¿verdad? Capacidad de servir. La capacidad de servir la tenemos. Y quizá nada más nos falta la voluntad. Entonces eso es verdadero. Muy bien, vámonos a los subtemas. Dice, siguiendo el ejemplo de Cristo, estamos hablando de servir, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice aquí, servir es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. En Mateo 20, del 26 al 28, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de servir. Yo les puse de una vez aquí la cita que quiero abarcar, que sería el mismo Mateo 20, pero a partir del 20, del versículo 20 hasta el 28, y luego ya entonces específicamente llegar al versículo 26 y 27. ¿Qué les parece si lo leemos primero y luego ya revisamos lo que hay que tomar de esos versículos para responder este tema? Ok. Entonces vamos aquí. Lo que encontramos en nuestra presentación es el antecedente. Antes de Mateo 20, puse este comentario, dice, recién Jesús les acaba de decir a sus discípulos que van camino a Jerusalén para ser condenado él a muerte y crucificado, y que más, al tercer día resucitará. Recién se los acaba de mencionar. Y entonces, en el pasaje a continuación, sucede esto. Entonces la mamá de Jacobo y Juan se le acerca para pedirle favor para sus hijos, un favor o para que lo obtengan, algo a favor de sus hijos. Primero, ella quiere que lo siente a su lado en su reino. La petición parece estar sujeta a una condición de sufrimiento como el que él estaba a punto de sufrir, porque inmediatamente le dice, no sabes lo que estás pidiendo, y luego inmediatamente les dice, estarían dispuestos a beber del vaso que yo voy a beber y del bautismo con el que yo voy a bautizarme, y ellos decidieron, sí, podemos. Y los estudiosos nos han explicado o mencionado que en realidad se refería al sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a tener, y que sí es cierto que lo sufrieron, porque en el caso de Jacobo fue el que murió o fue asesinado, Juan fue desterrado, no recuerdo bien cómo fue su muerte, pero sí se menciona que fue cierto, pues, que ellos lo sufrieron. Pero ahora sí que lamentablemente esa petición no estaba en sus manos. Dios Padre es quien otorga ese derecho a sentar a uno a un lado de la derecha y al otro a la izquierda. Y esto, pues el problema aquí fue que al oír esta situación enoja a todos los demás. Y de ahí entonces viene el pasaje en el que vamos a estudiar. Dice ahí, entonces Jesús llamándolos dijo,
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Se fijan, estoy subrayando algunas aquí. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esta sería la cita que les estoy pidiendo que analicemos. Vamos ahora sí a nuestro manual para ver cuáles son las preguntas que necesitamos responder. Dice, lea Mateo 20, versículos 26 y 27, dice, la persona que quiera hacerse, si se acuerdan del versículo, vamos a regresarnos a esta parte. Ok, quiera hacerse grande, ok, grande, aquí le anotamos y dice, entre otros, tiene que aprender a ser y nada más vamos a revisarle nuevamente con nuestro manual, un servidor, ¿sí? Un servidor, dice, grande entre vosotros será vuestro servidor. Será vuestro servidor. Ok, entonces dice, y el que quiera ser él, a ver, vamos a revisar también dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces así más fácil, de una vez las dos. Dice, ser el primero será siervo de los demás. Ok, entonces dice, los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad, nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros. Esto me trajo rápido a la memoria la regla de oro que vimos en otras lecciones, en donde después de que vimos que si lo que quieras que hagan para los otros, para ti, esto haced tú con ellos. Y me hizo recordar el camino angosto que nos lleva a la vida, una vida de felicidad, o sea, vivir por fin, vivir y la vida, el camino ancho, que es donde es una persona egocéntrica, solo piensa en ella. Entonces esto es lo que me hizo recordar, por eso le puse ahí la regla de oro. Dice, para usted, ¿qué significa ser siervo de los demás? Siervo de los demás. Así, nuestra opinión personal. Pues yo le puse que hacer lo que es bueno para ellos. Creo que yo eso lo había comentado ya en otra ocasión con relación al mismo asunto, el mismo tema. Entonces, hacer lo que es bueno para ellos, ponerme a disposición de ellos para que si yo puedo hacer algo que sea necesario para ellos, pues, prestarme a la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que significaría para mí. Pero cada uno pongamos con nuestras palabras, ok. Dice, servir significa sacrificio. ¿Se acuerdan que yo decía que sacrificio no me latía? Porque me da la impresión de que es algo que es un sufrimiento que me lastima en el cuerpo o en mi cuestión, en mis sensaciones físicas, pero que más que pensar en que si me molesta, si me duele, estoy haciendo mucho mejor o estoy haciendo muy bien, porque por ahí no me está latiendo que deba entenderse y quiero recalcarlo, por lo mismo lo estoy insistiendo. Yo le estoy llamando negación, porque es dejar de ser uno mismo, es dejar de ser uno el principal o el centro, de eso se trata, no tanto pensar en algo que me duela, que me moleste. Vamos a pensar que invertir, por ejemplo, el gasto de ir y ayudar, eso es un sacrificio porque me está quitando de mi dinero, pero no pensarlo desde la parte física, o sea, quitarnos ese pensamiento de que si no gasto algo físicamente o
monetariamente o otro tipo de situación, o sea, que me duele. Eso es lo único que yo no estoy como que satisfecha con la palabra, que me duele, que me hace sufrir. Entonces, entonces no serví a nadie. Entonces, no, la idea aquí, la insisto, es negarme a mí mismo, no ponerme yo como el centro, que a mí me convenga, que a mí me beneficie, que yo sea la que, y que quiera hacerlo, pero con siempre yo el beneficio y siempre yo el centro. De allí es donde yo quiero insistir, ¿no? Entonces yo le estoy insistiendo que no, significa negación, pero esta negación está acompañada por el gozo y el contentamiento. Por eso le decía, no soy yo la primera, pero sí puedo hacer esto que pueda darle beneficio a otros y que yo me goce en eso y me sienta contenta o que tenga contentamiento en el sentido de que aunque sea que me tocó menos o que me benefició a mí menos, aún así yo diga, estoy contenta, me siento feliz de haberlo hecho. Entonces, por ahí es por donde yo sí estoy entendiendo que está mejor insistirle y puntualizarle. Dice, más que un sacrificio, esa sí la dejé porque pensar en eso, más que un sacrificio, servir es un privilegio, un privilegio. Dicen que el que no sirve, no sirve. Esa frase me acuerdo que la escucha uno en las conferencias, el que no sirve, no sirve. O sea, no tienes utilidad. El que no sirve no es útil, no sirve para nada, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso es algo que también me vino a la mente. Bien, avanzamos. Dice el punto número 3, el ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien nos dijo en Mateo 28, que Él no vino para, Mateo 28, tiene varias respuestas ahí, vamos a la presentación para leerlo directo del texto allí. Ok, dice, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, esas son todas las respuestas de una vez, ahí las ponemos. ¿Y qué dice entonces acá en el manual? Dice para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Entonces él vino con un propósito de ofrecer algo que él tenía y que tenía en sus manos estaba la capacidad de ofrecerlo. Entonces de eso se trata el servicio. Yo tengo algo que te puedo ofrecer a ti y es algo que yo cuento con ello para darte. Por ahí va el servicio. Cuento con ello para darte. A lo mejor hasta con la pura disposición, ya con eso ya cuento. Tengo disposición para poder ofrecértela. O sea, por menos que le veamos, es el efecto de yo tengo para ti, para darte. Ok, eso es lo que ve. Entonces el Señor Jesucristo vino, tenía su vida con la buena condición de no pecar, de no haber pecado y con la buena condición de en este no pecar poder ser el candidato idóneo para ofrecer su vida a cuenta de el pago que debía hacer delante de Dios, que era el que nos pide, el que necesitaba para poder saldar la muerte que en la condición de muerte que venía toda la humanidad. Gracias a que el Señor Jesucristo dio su vida, nos rescató a muchos y ese es muchos me cuento yo y cada uno de ustedes, mis alumnos y de otros más que han estado aprendiendo y aceptando a Jesús como el medio de salvación para su alma. Entonces, ese sería lo que él ofreció. Él vino a servir ofreciendo su vida en rescate por todos los que viviendo en pecado no tenían más esperanza de salvación y Él lo hizo posible, ofreciendo su vida en la cruz y derramando su sangre para perdón de los pecados, nuestros pecados, cada uno. Seguimos entonces, ok, entonces dice el punto 4, apunte un ejemplo de cómo usted puede dar su vida para servir a otros. Acuérdense que es negarse a sí mismo.
Entonces, una de las cosas más sencillas que yo vi en mi ejemplo, fue el tiempo. Porque nosotros metidos en el corre y corre, para arriba y para abajo, el tiempo como que es lo que menos queremos dar. Yo soy así, el tiempo. Estoy entretenida, metida en mis cosas, estoy dando mi atención aquí. Si me dicen, hey, vuelve acá, yo siento que no estoy tan presta a quitar mi atención de lo que tengo en mí. Entonces, esa es la primera cosa que creo que sería algo bueno que yo pudiera atender, dice el tiempo, ofrecerlo para ayudarle a resolver algún problema. Fíjense que esto me hace también traer a la mente en UBLA, la Unión Bautista Latinoamericana, hay muchas comisiones o departamentos. Entre ellos, pues, está el de teología, está el del evangelismo, el discipulado, bueno, algo que ver con el evangelismo y el discipulado. Y hace ya tiempo están cada jueves presentando testimonios y experiencias sobre los grupos pequeños. Y entre los entrevistados, todos tienen el trabajo es multiplicarse, porque cada grupo pequeño cuando llega a cierta cantidad necesita dividirse para poder tener mejor atención y seguimiento del crecimiento de cada uno de los que están ahí. Entonces, el asunto aquí es que cada semana, cada jueves, por la tarde hay un nuevo entrevistado. Y una de las cosas que me llamó la atención, que precisamente que se aplica con el asunto del tiempo, era que las mujeres tocaban a la puerta para evangelizar. Y normalmente cuando yo lo hacía, pues llegas, tocas la puerta, le das un folleto y si ves que tiene cierta disposición, empiezas a hacerle preguntas y tratar de, pues como decirle, ganar la atención de ella con relación a las cosas que les estamos predicando. Pero en una ocasión, una de las entrevistadas dice que llegaban a la puerta, tocaban y cuando la señora de la casa salía y le decía, es que no, y les daba sus razones, no la dejaban ni hablar, ¿verdad? A la que llegaba a tocar no la dejaban ni hablar. Y les empezaba a decir, es que miren, tengo tantos a esta, ya otro día les atenderé esto, aquello, y no que, como que trataba de decirle, no estoy en una condición para poderles abrir y atender y ponerle atención a lo que usted me diga. Porque traía a los niños de una manera, yo creo que llore y llore, no recuerdo bien cómo estaba la crema, pero la señora de la casa estaba tan preocupada por tantas cosas que tenía que resolver, y luego todavía venir y quererles ofrecer la atención a ellos, decía no. Entonces cuando esta hermana que llega a la puerta le dice, cuando por fin dice que se quedó callado o algo así, le dice, es que yo lo único que le quiero decir es en qué le puedo yo ayudar, en qué le puedo yo servir. O sea, no recuerdo con las palabras con exactitud, pero ese era la invitación. ¿En qué le puedo yo servir a usted? ¿En qué le puedo yo ayudar a usted en este momento? Y dice que la señora le dijo, pues es que tengo que limpiar la casa, tengo que hacer la comida, tengo que hacer, no sé, todas las necesidades que tengo. Entonces dice que la hermana fue y llamó a todo el grupo que pudo y le dejaron la cara impecable, le dejaron la comida y después de eso, entonces la señora ya se vio con mejor oportunidad y recepción del mensaje que ellas le llevaron. Qué hermoso. Me hizo sentir tanta emoción y eso, entonces eso más o menos es lo que pensé, ay, aquí se puede entonces, a lo mejor como mujeres podemos ayudar a otras mujeres en algo que les hace falta y luego entonces le podemos compartir el mensaje. ¿Qué les parece? Ok, vamos adelante. Usando su don. Ok, ahora ya estamos hablando en la iglesia, en especial,
en la iglesia. Dice aquí, la Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su familia, de su iglesia, para ayudarlos a servir. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. El punto 5. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? ¿Cuáles creyentes? Vamos a la cita de 1 Corintios 12:7. Ok, dice aquí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok, entonces ahí cada uno. Esa es la respuesta que necesitamos darle aquí. Entonces, ¿cuáles creyentes han recibido dones? Cada uno. Entonces, cada uno son todos. Nota, la manifestación del Espíritu se refiere a los dones espirituales. Dones espirituales. Avanzamos. Luego, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado. En 1 de Pedro 4:10, yo les estoy poniendo aquí donde quiero empezar la porción del 7 al 11. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? En 1 de Pedro 4, del 7 al 11. Es la cita que vamos a ver. Entonces, como resumen, estoy dándolo la lectura de una vez aquí a 3 versículos. Dice, desde el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está entonces dones, ministerios, operaciones. Son funciones que se deben de desempeñar. Regalos, funciones y ofrecimientos a hacer, poner al servicio de. Esas son las 3 enfoques que les podemos extractar a estos textos. Y luego, del 7 al 9, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si recordamos que la iglesia fue creada por el Señor Jesucristo para tener nosotros una probadita del cielo, de la estancia que tenemos en el cielo, o sea, de las condiciones en las que estaremos en el cielo, entonces estar atentos a eso y estar velando, ser sobrios, no distraernos de la atención que le debemos prestar a que estamos viviendo una probadita de cielo en la iglesia. Entonces, por eso habla de cubrir multitud de pecados, porque si no nos fijamos en las condiciones de otro, si no nos fijamos en el poder mantenernos en unidad, entonces vamos a lograr probar de veras la muestrita de lo que Dios nos va a ofrecer en el cielo. Esa sería nuestra posición, dar la oportunidad de que se ejerza esa condición dentro de la iglesia para que nosotros salgamos bendecidos con una probadita de cielo. Allá vamos a cantar, pues cantemos aquí con gozo. Allá vamos a motivarnos más unos con otros, animarnos más unos con otros, pues probar, a empezar a hacerlo desde ahora. Y no pensaremos en nadie más, pues empezar, o sea, de distraernos en otras cosas, de imperfecciones de los demás. Allá no va a haber imperfecciones, pues empecemos pensando y empecemos con dejar de poner los ojos en ese tipo de cosas. Esa sería la motivación. Este ya es el versículo que nos pide que leamos, ¿ok? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme, muchas formas que tiene la gracia de Dios, y ese don
hay que ministrarlo a los otros. Déjenme ver, yo le puse unas palabras con relación a ministrar. ¿Qué debemos hacer? Dice ahí que debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado, ministrar con él a otros, dar el servicio a otros, ponerlo al servicio de otros. Ministrar es ponerlo al servicio de otros. Ese es el sentido de ministrarlo, ponerlo al servicio de otros. Dice, los dones nunca son para nuestro propio beneficio. Esa parte me hace recordar bien cuando el apóstol Pablo habla de los dones de lenguas, en donde decía, si quiere usted intervenir en el culto dando un mensaje de Dios, pero en otra lengua, pero no tenemos quien lo traduzca, pues no lo podemos considerar dentro de la iglesia porque usted es el único que va a saber de qué está hablando y el beneficio es nomás para usted. Y como no, pues entonces le recomiendo que usted en su casa hable con Dios de esa manera y reciba el mensaje de Dios de esa manera, porque es una bendición para usted nada más. Porque a nosotros no nos hace partícipes porque no tenemos quien lo traduzca, así que mejor quédese usted allí. Así lo hace, entonces no es para el beneficio propio. Dice, tiene el propósito de edificar a otros creyentes. Sí, eso por eso le hacía mucho énfasis de que sí los usaran y sí hubiera, pero que pues, nos explicaran, porque también recuerdo que menciona que si llegaran personas que no son de la iglesia, de la congregación y quieren entender de lo que se trata, pues ni siquiera ellas van a entender, van a decir, estos están como les hicieron parecer cuando llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés, estos están borrachos, mira, de todo lo que están hablando. Pero los que sí entendían, es que están hablando mensaje en mi lengua, yo les estoy entendiendo. Entonces, hasta no haber quien interprete, pues no hay bendición en eso. Ok, le puse la marquita, otra vez para darme mejor la oportunidad de ir a la parte derecha de las reflexiones, de las meditaciones que nos está planteando aquí el manual. Por ejemplo, dice aquí, para reflexionar, haga una lista de los dones de acuerdo, dice, haga una lista de los dones que de acuerdo a la Biblia usted cree que Dios le ha dado. Describa brevemente cómo puede usarlos en su iglesia o comunidad. Lo que hice aquí, más adelante vamos a poder extractar, hice la extracción de todos, porque vuelve a mencionarlo más adelante, entonces no quise abundar ahorita en esta parte y estoy mencionando al menos 2 de los que yo considero que sí, como de manera más ligerita, se los quisiera mencionar, pues aprovechando aquí que ustedes pues son partícipes de algunos de ellos, por ejemplo, el principal que yo diría que tengo es el don de la enseñanza. Y cuando yo me doy cuenta de que puedo enseñar, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues le digo a la hermana, ¿en qué puedo ayudar? En la iglesia, yo quiero ver si puedo servir en algo, donde haya necesidad. Entonces, dando clase en algún grupo de la iglesia, y fue que ella me dice, pues tengo este grupo y la hermana ocupa apoyo. Entonces, yo me siento contenta porque hay un lugar donde yo puedo servir. Al inicio de este año empecé. Esa sería una. Y dice que si en nuestra comunidad, no nada más en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, bueno, pues yo soy maestra, estoy enseñando en alguna escuela, es pública, alguna vez enseñé en una privada, pero en cuanto pude me hice trámites a la bolsa de trabajo de la Secretaría de Educación Pública y ya tengo unos buenos años y si Dios me concede, el próximo año me estaría jubilando ya para pasar a otro tipo de actividades. Yo siento que soy más feliz trabajando dentro de la iglesia y pues eso me ha gustado. En lo que me ha gustado y siempre me he fijado que estoy más, o sea, me gozo más, soy más feliz en la iglesia y en el servicio dentro de la iglesia.
o de las actividades de nuestra congregación a nivel nacional, a nivel no solo local, de nuestra iglesia local. Soy feliz de extenderme a muchos más niveles. Siempre me he fijado que me llama mucho la atención todo eso. Y otros de mi generación nunca les interesó, entonces ya me di cuenta que yo disfruto mucho el compañerismo cristiano a diferentes niveles, lo disfruto mucho. Extraño mucho también salir y conocer a los hermanos de otras regiones. Ok, ese fue uno. Y el don de profecía, yo creo, y aquí le escribí también esta nota no muy bien. Déjenme de una vez hacer la corrección aquí y aprovechamos a ver cómo debemos editar esta hoja para que se animen a hacerlo de manera electrónica también. Firmar y rellenar, le damos clic para que nos dé la opción de letras. Y en cuanto le dé clic a las letras, me va a aparecer donde tengo escrito aquí, profecía. Esa es la letra que debe ser. Ups, ya le cambié varias. Profecía. Esa sería la palabra correcta. Ok, o sea, la predicación. Eso es, luego ya le ponemos acá arriba, cerrar. Y al momento de que ya se cierra, pues ya lo guardamos lo guardamos. Y entonces ya queda la palabra como corresponde. Ok, ¿qué es lo que nos está, qué es lo que quiero mencionar aquí? Bueno, el don de profecía está más relacionado con la predicación. Y estamos hablando que no tanto de la evangelización, sino la predicación. Y yo, desde que yo tuve la experiencia, les he mencionado de que estudié en el seminario para prepararme mejor en el estudio de la Biblia, para poder luego enseñar la Biblia. Nos dieron la clase de homilética y ándale que nos ponen a predicar en los cultos de capilla. Cada día había un horario en donde todos dejábamos nuestras clases, nos íbamos a una pequeña meditación, cantos, meditación, estudio. Había que dar dijéramos, como parte de nuestra materia de homilética, una exposición donde otros nos calificaban, nos enseñaban cómo debíamos hacerlo, cómo debíamos armar, le llamamos bosquejo, puntos para desarrollar, cómo le íbamos a poner la carnita dentro de cada punto. Entonces, cuando yo empecé a tener ese aprendizaje de esa estrategia, de esas herramientas, pues yo me emocionaba porque yo siempre lo vi como si fuera una receta de cocina, pero más que una receta, como si fuera una preparación de un alimento, dentro de un alimento. Ingredientes que se necesitan, pasos a seguir que se necesitan y ofrecer un producto final como un regalo o un ofrecimiento a un comensal, alguien que come en nuestra mesa. Entonces siempre me dio por ahí. Y cuando yo hacía esto, ya se dieron cuenta cómo doy mis clases aquí, pues cuando doy meditaciones de ese tipo de predicaciones, yo profundizo y me quedo años. En Getsemaní yo he tenido 2 o 3 exposiciones bíblicas, sobre todo en los cultos de en la noche. Había más oportunidad porque sí había más lugares disponibles y yo le decía al hermano Correa que me dejara, que me invitara, bueno, que me permitiera. Y cada vez que me tocaba, pues sí, esa era su observación, es que lo haces muy largo. Y si quisiéramos que pasaras a la mañana, a predicar en la mañana, pues resulta que nos vas a tener retenidos porque son 3 cultos y había que predicar en los 3 cultos, no vas a tener retenidos en los 3 cultos todo el tiempo. Entonces, eso era una de las observaciones que él me hacía, pero me decía que sí, que algún día lo íbamos a hacer. Entonces yo buscaba pues hacer menos cada vez, pero siempre fue como una alegría, un gozo el desarrollarlo. Hasta la fecha siempre está en mi mente que yo quiero seguir predicando, yo quiero armar sermones, yo quiero compartir sermones y armarlos. Y esa es una de las cosas que todavía está en pendiente,
estoy también con la motivación de usar este medio virtual o electrónico para empezar a dar mensajes en línea también. Pero pues entre una actividad y otra pues no he tenido la oportunidad de sentarme a hacerlo. A lo mejor de los que ya había preparado, ya nada más ahora usarlo de manera electrónica, no lo sé. Y me emociona mucho porque, como decía, es como si fuera un menú que le estoy ofreciendo a un comensal. Y eso es algo que yo disfruto y pues espero el Señor me conceda poderlo llevar a cabo. Dice, ¿y cómo sería esto? Pues la predicación, dando mensajes bíblicos en las misiones. De hecho, las misiones también podría haber necesidad de predicadores, o en la iglesia. Y de una vez les menciono que el hermano Ernesto Flores fue mi maestro en el seminario de homilética. Y luego él pues me invitó a trabajar en la iglesia del Mesías. Estuve ahí por 2 años y precisamente en la iglesia del Mesías fue donde yo hice mi primera predicación en el culto de la iglesia. Y una cosa que sucedió allí pues es que al ser conservadores, una iglesia muy conservadora, no veían bien que una mujer se estuviera paradita ahí en el púlpito y exponiendo la palabra. Y pues creo que en lugar de bendecir, hasta cierto punto hubo varios hermanos que salían frustrados de ver o angustiados de ver. Y el hermano Ernesto Flores en esa época pues empezó a desarrollarse un debate en donde cómo pues la mujer puede estar en el púlpito predicando. Y hubo unas conferencias ahí y dice el hermano Ernesto Flores que cuando él empezó a hacer la reflexión del debate, se quedó sin herramientas. Se quedó sin herramientas sobre todo porque como él era muy cariñoso, muy paternal, me decía, cuando yo te escucho predicar a ti, yo me doy cuenta de que no es un error que tú estés allí. No es un error, no es una situación que nos, que nos dé, que nos haga algo malo o que nos dé algo malo. Y cuando yo veo esa condición, entonces yo no tengo herramientas, no tengo citas o respaldo bíblico que me diga que no lo puedes hacer o que no lo debes hacer, excepto el de tal Corintios, pero por ahí donde dice que no deja que la mujer enseñe público. El detalle de todo esto fue que él me lo expuso a mí, me lo compartió. Dice que cuando vio mi trabajo, mi manera de servir en este ministerio de la predicación, él se quedó como decir, no tuvo más herramientas, calladito ya, se pudo quedar calladito y no tuvo más debate que pelear con los demás. Y eso me alienta porque me hace entender que sí es bendición mi servicio o mi servir dentro en este ministerio. Entonces yo me gozo bastante. De hecho, él decía, y aquí le puse esta otra parte, dice la música, que la música no está dentro de la lista de los dones. Y luego él decía, porque él era músico y hermosamente sabía subir y bajar en el teclado, ya sea órgano, ya sea teclado, piano, lo que tuviera, él era buenísimo para tocar. Y, y decía él que la música era como la envoltura de todos los dones. Así decía él. Es como el papel celofán de todos los dones porque a todos los dones los toca, a todos los dones los abarca. Y pues más me hacía ensanchar de alegría escucharle decir esto porque soy músico, yo soy de carrera académica músico, soy maestra de música, instructor de música. Entonces me hacía sentir ancha el hermano. La verdad él me lo expresaba con mucho cariño, me quería mucho y me anhelaba tener como colaboradora. Él estaba feliz. Le extraño mucho, él falleció hace buenos años, todavía su esposa vive y sus hijos algunos, pero sí recuerdo mucho con cariño a este hermano.
Entonces, vamos adelante. Ya me moví, vamos adelante. A ver, aquí estamos. Y luego estamos en la parte de aquí. Vamos a darle un poquito hacia, creo que es lo último que tenemos aquí, a ver. Dice, hable con su pastor, dice la parte aquí, ¿verdad? Hable con su pastor y muéstrele la lista. Pídale que le incluya donde usted puede utilizar su don en la iglesia. Sobre todo cuando no han tenido la oportunidad de saber cuál era el ministerio que Dios quería para ustedes. Entonces sí, es importante que le den la oportunidad de que alguien de madurez espiritual, o en el caso a cargo de la congregación, que en el caso de nuestro pastor, sea el que los pueda ubicar en tal o tal lugar. Eso es algo que sí sería de mucha utilidad. Muy bien, ahora sí, nos volvemos entonces a la parte de, déjenme ver, a esta parte de acá, para poder checar las preguntas que nos hacen falta. Déjenme checarlo porque ya vi que esto no me está sirviendo muy bien. Aquí. Ok, esta parte de aquí tenemos usando su don, la última parte. Ok, aquí, después de la crucecita que había puesto. Ahora sí, ya estamos. Ok, dice aquí que en Romanos, lea Romanos 12 del 3 al 5 y conteste las siguientes preguntas. Yo les puse aquí que lo alargué un poquito del Romanos 3 del Romanos 12 del 3 al 8, como para darle el pensamiento, la unidad de pensamiento, y ahí le vamos a responder qué concepto debo tener de mí mismo. Ok, vamos a la presentación para ver el texto y esto es de la parte anterior, nada más vamos a leerlo para darle continuidad a lo que dejamos. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, viene la lista de los dones y de hecho al rato más la vamos a volver a leer. Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta lista es una de las que vamos a usar. De hecho, no, ya lo estoy confundiendo, no. Es la de Efesios la que vamos a ver. Ok, estamos en Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, entonces ese es todo el texto. Vamos a ver qué es lo que nos pide responder el manual. Dice que ¿qué concepto debo tener de uno mismo? El versículo 3 es el que yo les puse aquí. Déjenme ver si lo podemos volver a checar, pero ahora con la búsqueda de respuestas. Dice que, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, no más alto concepto, sino con cordura. Esta es la parte que tiene.
dice ahí que no teniendo cómo debe el concepto que debe tener, no más alto concepto, sino con cordura. Pues ahora sí que son las palabras que ahí lo refleja, lo menciona, ¿no? Entonces vamos a la siguiente parte del... Es que no me deja avanzar. Déjeme ver cómo le voy a dar para que me deje avanzar. A ver. Vamos a la siguiente hoja. Aquí estás. Ya, es que me está llevando a la segunda columna. Y aquí ya estoy ahora sí en el inicio de esta que tenemos aquí, ¿ok? Lo que tengo que hacer es que me deje moverlo de esta forma para poderlo atender. Ok, ahora sí, esta es la parte 8. Bien, ¿qué dice ahí? Dice, la iglesia es el cuerpo. Vamos a hacer algo. Ahí va. Ahora sí. Dice ahí está, ahora sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. El versículo 5 de la cita de Romanos que tenemos ahí dice que siendo que el versículo 5, de una vez la vamos a revisar, ¿ok? En el versículo, teniendo muchos miembros, en este nos lo va a pedir el rato. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esas son las respuestas. Entonces, ¿qué dices? Dice que siendo muchos, formamos un cuerpo en Cristo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del Espíritu buscando cómo ayudar a otros. ¿Cómo ayudar a otros? En el versículo, dice el versículo 4 que un cuerpo tiene muchos, nada más para que la revisemos. Un cuerpo tiene, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es lo que nos está solicitando para este versículo. Dice que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Hay una variedad de dones en la iglesia. No todos tenemos los mismos. Ok. ¿Quiénes son, número 10, quiénes son los más importantes en su iglesia? Está el pastor, están los maestros, están los músicos, o todos son importantes. Yo le pongo todos son importantes, no hay uno principal. Si no estamos todos, no va a funcionar la iglesia porque es un cuerpo que tiene varias funciones. Ok, en el 11, según 1 Corintios 12, del 20 y 22, ¿existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? Esa es la pregunta. Yo extendí hasta el 26 como unidad de pensamiento. Entonces, les pido que vayamos a revisarlo. Dice aquí, Romanos 12 del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es... Déjenme, estoy dudando de si es, ¿no? ¿Verdad? Esta es la que estábamos leyendo hace rato. Ups, perdonen, siempre me confundo. Y nos vamos a Corintios. Ok, ahora sí. Primero los Corintios 12, 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan
con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nos pide la respuesta en particular de los versículos del 20 en adelante. Aquí dice que ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. Eso es lo que vamos a encontrar. Sino que a los más débiles resultan ser los más necesarios. A ver, vamos a ver si con eso podemos encontrar las respuestas. Dice, ¿existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? La respuesta sería no, porque no le puedo decir a una mano que ya no la ocupo o de la cabeza a los pies que ya no los ocupo. ¿Por qué? Porque cada miembro es necesario para hacer funcionar el cuerpo. Le puse la palabra que encontré en los siguientes versículos, sin desavenencia. Desavenencia, o sea que es para hacer bien, para que no dejen de hacer bien, o no dejen de venir a hacernos bien. Es lo que entiendo por esa palabra. Igual conviene investigarla, no he querido hacerlo, pero me pareció muy adecuada ponerla ahí. Ok. Dice, no hay lugar para la jactancia ni la envidia, en referencia a los dones. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus dones de una manera menos visible. ¿Okay? Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son igualmente importantes. Sí, eso es importante también que lo entendamos. Todos son importantes y ninguno es de más nivel o categoría. Entonces, por ahí es donde tenemos que tener cuidado. Vamos al 12. La Biblia menciona los dones que Dios da. Por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear, etc. Fíjense que nos está proporcionando aquí 4 citas bíblicas para trabajar, extractar esa lista. Y pues no me quedé con las ganas. No lo quise hacer en las lecciones anteriores, pero me pareció que ya era el momento de hacerlo. Y puse esta tabla que les tengo aquí para que la veamos. Y estoy colocando cada texto en una tablita para revisar cómo es que los vamos a encontrar. Igual háganlo. Es mejor cuando cada uno de nosotros lo hace. Estudiar los dones a profundidad es una cuestión que no se logra en una sola clase. Estaba recordando que la hermana Cecia presentó esta clase de los dones espirituales y fueron 1, 2, 3, no sé cuántas semanas, y me pareció así como que muy práctico si hubiera la disposición. Como ya tiene todo material y los hermanos que estuvieron participando de esa clase se salieron muy bendecidos, me pareció como una buena propuesta que ella hiciera una videograbación exponiendo así su clase para que la pudiéramos nosotros también aprovechar. Igual si ella lo considerara, ya nos lo hará saber y nos dará la oportunidad de ver todo su trabajo, porque ahora sí que fue como
como un grupito de hermanos que fue creciendo, esa fue la situación pues, que fue creciendo cada vez más y se quedaron muchos con ganas de verlo. De hecho, yo me hubiera gustado poder participar. Pues es una de las enseñanzas que se deben estar renovando constantemente porque no está tan fácil retener en qué consiste cada uno de ellos. De hecho, ahorita que los estaba enlistando, sé que se debate mucho si son 20 y otros dicen que no, que 21 y luego otros dicen que no, que menos, porque hay funciones que un mismo, pues, ¿qué será? Título podría desempeñarlo, entonces se pueden como fusionar. Esa es una de las cosas que, de hecho, como ahora al estarlos haciendo también yo decía, con este pueden hacer la misma función porque pues, tiene las mismas características y sobre todo cuando encuentras una versión que te lo traduce con otras palabras, entonces dices, espera, pues este es el que hace esta otra. Pero bueno, yo misma me estuve ahí haciendo debate. Pero recordando que en el aprendizaje anterior que tuve de ellos fueron entre 20 y 21, pues sin debatir lo dejemos en 20. Yo lo dejé en 20. Y nada más para compartírselos. Mire, por ejemplo, en la primera lista están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. De hecho, hay otra lista en donde dicen que pastores, maestros es uno solo. Pero cuando yo veo enseñanza, entonces yo la dejé aparte para poderla fusionar o enlazar con otro. Entonces le puse números de acuerdo al orden que las iba encontrando, pero si ya hay ese mismo don en otra lista, le puse el mismo número que le di a la primera lista. Entonces llevo 5. Y luego tengo el de profecía, ya lo tengo como profetas. Servicio sería el 6. Enseñanza ya lo tengo como maestros. Y luego sería el 7. Exhortación en la segunda lista de Romanos 12 del 6 al 8. Tengo exhortación como 7, el 8, el que reparte, el 9, el que preside, el 10, el que hace misericordia. Ahora vamos a la cita de Romanos. Estas dos citas de Romanos 12, Corintios 12, siempre parecen ser la misma, ¿no? Pero nada más ubicamos. Una es Romanos, la otra es Corintios 12. Esta es del 7 al 10. Vamos en la 11, palabra de sabiduría, el que tiene palabra de sabiduría. El 12, el que tiene palabra de ciencia. El 13, fe. 14, dones de sanidades. 15, el hacer milagros. Luego sigue el 2, que ya teníamos acá, profecía. 16, discernimiento de espíritus. 17, diversos géneros de lenguas. 18, interpretación de lenguas. Y la lista de 1 Corintios, pero del capítulo 12, pero del versículo 28 al 30, están apóstoles otra vez, profetas otra vez, maestros otra vez, los que hacen milagros otra vez, hacer milagros, los que sanan, dones de sanidad otra vez. Luego aquí ya seguimos con la lista, 19, los que ayudan, y luego seguimos 20, los que ministran. Y el 17 ya lo tenemos, los que tienen don de lenguas, ya lo tenemos acá, y los que interpretan. Estos los fui extractando pues cuando empieza a decir, no son todos, maestros, no son todos, y no son todos, ahí hace la referencia el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Ok, después de que ya tenemos esta lista, nos vamos a ir al manual porque nos pide que hagamos algo acá. Fíjense bien, dice, ¿cómo podemos ver? No todos tienen el mismo don. ¿Por qué es importante saber esto? Y yo le digo, pues es que es importante saber que no todos tenemos lo mismo, porque entonces, aquí le puse así, entenderemos mejor el propósito que tenemos cada uno de nosotros en el cuerpo, que es la iglesia, para poder llenar todo como un tapete, por decirlo así, pues este pedazo aquí, este pedazo acá, este acá, y cada uno va a ocupar un lugarcito que si llegáramos a dejar de hacerlo va a quedar el hueco allí, pues no se va a lograr hacer esa conformación del todo.
Eso sería. Ok, seguimos. Ningún miembro debe trabajar aisladamente. Si estamos hablando de una congregación, de una iglesia, debemos tener participación en la iglesia. ¿Ok? Todos juntos, usando nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien. ¿Qué pasa? Vamos viendo, analizando ese punto. ¿Cómo afecta? Esa es la parte, el 14. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Pues es lo que yo decía, hará falta la función que él hace en la iglesia. Si otro trata de cubrirlo, el problema, o sea, lo va a hacer con mucho problema, con mucha dificultad, porque en realidad no es la función que él tiene. Entonces, cuando un miembro de la iglesia se trata de hacer todo, esto y aquello y más aquello, y otro está allí y lo puede hacer, pero no se ha dado la ocasión para que lo haga, entonces esto no funciona muy bien. Imagínese caminar de manos, pues no, o, no sé, comer con la nariz, pues no, se me ocurre, ¿no? No funciona bien así. Son situaciones que no se dan. Esa es la cuestión. Ok, ten cuidado, le puse ahí. Ten cuidado porque esto fue algo que yo creo que me pasó a mí. Por eso se los quería comentar. Me pasó a mí. Dice, ten cuidado. Cuando veas en la iglesia un problema que no se está atendiendo, muy probablemente Dios te está llamando a servir y le quería agregar ahí en donde ves que hay un problema. Se puede ver esto fuera de la iglesia, pero yo lo quise poner dentro de la iglesia. Si tú ves que algo está fallando en la iglesia, es muy probablemente que Dios te está diciendo, por eso ya antes se los había puesto en otra parte de otras lecciones. Es que yo quería que tú lo hicieras, que como que nos hablara de esa manera, ¿no? Entonces ten cuidado, porque donde te des cuenta, no dudes que Dios te está invitando a servir de esa manera, ¿ok? Así que ojo. Bien, vamos adelante. Dice, ¿cómo puede saber cuál es su don? Bueno, dice, la mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Vuelvo otra vez con las experiencias personales. Yo me di cuenta pues que la predicación sí es uno de mis dones porque me expresaban los hermanos que eran bendición al escuchar. Entonces es como un chef. Yo me imagino la predicación como un chef que prepara alimentos poniéndole ingredientes, poniéndole sazones, entonces yo así en mi mente el predicar está visualizado y eso es algo que de tipo más intelectual diría, pero al final da bendición al que escucha. Esa es una de las cosas que yo visualizo en una predicación. Ahora, les voy a dar seguimiento a esta mención que estoy haciendo con la pregunta que sigue. ¿Cuáles dones cree que ha recibido usted? Ven como aquí se vuelve a insistir vuelve a hacer. Entonces, hago otra vez el recuento y ya me he dado, pues como que le estoy buscándole un poquito por experiencias que se me han presentado. La enseñanza, la profecía, porque otra vez la S, ¿verdad? Me falta la S ahí, la de la profecía. Y déjenme ver, porque yo estoy así como que en la cuestión de la ortografía siempre es una de las cosas que me cuesta trabajo y quiero hacerlo por última vez ya para no dejarlo ahí y mostrarles una vez más cómo podemos editar un documento en línea. Está este lapicito que dice rellenar y firmar, le doy clic allí y luego aquí
rellenar y firmar, le doy clic aquí, no quiere, ok, y luego me voy a el cursor a donde está la letra que quiero cambiar y le pongo la C y ya queda ahí. Luego me voy arriba y le doy cerrar y ya queda ahora sí con la presentación que quiero. Luego ya cierro esto para seguir en la misma condición en la que yo estaba. Entonces venimos diciendo que es la profecía, palabra de ciencia. Palabra de ciencia la vi porque en algo así vagamente que recuerdo, en la palabra de ciencia dicen que es la persona que tiene la capacidad de relacionar eventos de su entorno, o bien eventos naturales, eventos de su entorno a un aspecto espiritual. Es una capacidad, no lo considero que sea como, con mucha dominio, diría yo, o capacidad de él, pero yo me doy cuenta de que hasta a veces, por eso en otra lección me acuerdo que les mencionaba que no consideraba que eran las únicas medios que Dios nos hablaba, la Biblia y la oración, absolutos, porque esa era la condición de la respuesta, no son los absolutos, porque yo veo la naturaleza, veo las cuestiones del universo, veo las cuestiones del ecosistema de los animalitos, o las funciones de moléculas, o las funciones de la tecnología. Recuerdo varias experiencias en las que mi mente, pum, se iba a vagar y de pronto sacaba la experiencia, es que esto es de eso se trata. Entonces, sí veo como que hay algo en mi manera de palabra de ciencia, de reflexión, con relación a cómo aterrizar un evento de esta magnitud o categoría a algo espiritual. Eso es algo que yo me considero que tengo algo de eso. Y luego le puse aquí discernimiento de espíritus y también es en algo, como que algo de eso. ¿Qué es lo que yo he experimentado aquí? Yo les había dicho hace unas lecciones una frase que les quiero repetir. Yo decía, cuando ya le vi el colmillo, con esa frase yo trato de decir que es como los niños, esa capacidad que yo veo que tengo, que volteas a ver a una persona y el niño es más rápido de poder visualizar que no sea confiable esa persona. Como que los niños rápido lo miran y hacen carita de sorpresa. Y es darse cuenta, es la expresión que yo digo, les veo el colmillo. Cuando me doy cuenta de eso, caigo en cuenta de que esa persona no está convencida todavía de la palabra. Como que todavía no tiene la experiencia personal con el Señor. Igual no soy la regla, ni soy el juez, ni soy nada. Simplemente es una percepción que me es muy difícil negar. Y insisto, es desde el punto de vista de verlo como si fuera yo un niño que se da cuenta. Es que ya me di cuenta que esa persona es o no es lo que dice ser. No es lo que dice ser. Entonces, no es fácil, pero... Y me equivoco, sí me equivoco. No es algo que sea la regla, pero es muy... Y cada vez que me da esa experiencia de verme frente a discernir si es esa persona o no es lo que dice ser, o desde el punto de vista espiritual, de la vida espiritual. Entonces dices tú, entonces yo como que sí me considero que tengo un poquito de eso, un poquito de eso. Los que administran, no sé, lo puse, pero lo relaciono con mi forma de ser como muy controladora yo. Todo lo necesito organizado de aquí, esto es acá, si tú lo pones aquí te conviene, si tú lo pones acá, o sea, eso es lo que como que me gusta todo ver muy organizado, ¿no? Y eso es algo que yo por ahí le doy como que a lo mejor también por ahí sí considero que tengo
algo para administrar. Aunque otra de las versiones que leí decía gobernar. Gobernar tiene que ver con la administración de los bienes, por ejemplo. Ahora que estábamos hablando del presidente de nuestro país, pues él se encarga de administrar los bienes de toda la nación y los está repartiendo a los pobres primero, a los más pobres de nuestros grupos, pueblos indígenas en nuestro país. Entonces, por ahí así como que dices tú, administrar. Y pues no soy tan gastalona como para pensar que no soy buena para administrar. Trato de que siempre me quede un dinerito ahí de colchón en mis finanzas. Entonces, por ahí como que creo que dentro de la iglesia también como que necesito todo muy organizado, ¿no? Bueno, me lo imagino que por ahí va. Ok, en resumen. Dice en resumen, la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. Dios ha dado dones para el crecimiento de su iglesia y debemos utilizarlos. Entonces hay que ponerlos en ejercicio. Ok, vamos adelante para la parte de reflexiones que nos da la parte de la izquierda. Para estudiar, dice ahí. Dice, ¿cómo debe ser un siervo de Jesucristo? Estudie los siguientes pasajes y anote la actitud de un siervo que menciona cada uno. ¿Qué actitud tiene un siervo? Cada pasaje que vamos a tener aquí nos va a presentar una actitud de un siervo. Entonces vamos a leer Filipenses 2, 3 y 4, nada más esa porción. Ok, esto es 2, 3 y 4, este es el 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y lo que le puse tratando de hacer algo extractado, pues que debe ser una actitud con humildad y no egocéntrico, donde él sea el centro de todo. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios 10, 31. Igual los tengo ahora sí nada más el puro versículo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Que entonces nos dice en el texto que la actitud debe ser de hacerlo todo para la gloria de Dios. Recuerdo las siglas de en todo sea Dios glorificado. Recuerdo que el pastor Octavio Gaspar Landero nos presentó un mensaje en una ocasión que se trataba de esas iniciales de cada una de estas palabras que son en todo sea Dios glorificado. Fíjate que haberlo hecho de esa manera hizo que más fácil lo retuviéramos. Ha pasado tantos años ya y todavía eso. De hecho, Sara lo acaba de mencionar en un comentario dando gloria a Dios en un beneficio que recibió Chavira, el hermano Chavira, que ya había mencionado en otra ocasión, en otra lección, que recibió un beneficio y esas palabras las mencionó Sara ahí. Sara, crecimos Sara Salazar en la primera iglesia bautista de Guadalajara y estoy casi segura que de ahí lo recuerda. Pero bueno, en todo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es algo que no debemos olvidar. Vamos a Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses. Ok, vamos al texto de nuestra presentación. 23 y este es el 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ok, entonces, ¿qué le estoy poniendo en mis palabras? Bueno, copiándole allí, pues que debemos hacerlo una actitud de que todo debe hacerse de corazón, porque es como si se lo estuviéramos haciendo al Señor, estuviéramos sirviendo a Dios, a Cristo es al que servimos. Entonces hay que hacerlo de corazón. Ok, para crecer, para esta semana las lecturas son en Colosenses del 1 al 4
Y para completar la semana, el Salmo del 9 al 11, un capítulo por día. Y para memorizar textos largos, es Mateo 20, 27 y 28. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo para ser siervos, servidores. Y pues hasta aquí llegamos ya a nuestra lección. Vamos a orar para concluir. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, porque un día más nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has concedido tener una iglesia local en donde podemos probar un cachito, un poquito de cómo será nuestra estancia contigo en el cielo. Gracias también, Padre, por los dones que nos das, porque son regalos tuyos, nada de qué van a gloriarnos ni de qué jactarnos, simplemente reconocer que tengo el don me hace responsable para administrarlo o ponerlo al servicio de los demás. No sé si para bien o para mal el no hacerlo, Padre, eso sí que nos va a hacer para mal, porque hará falta nuestro servicio con relación a ese don, y permítenos encontrar el don con el que vamos a servirte y poder llenar el espacio dentro de nuestra iglesia, Padre. Cada uno de los que somos parte de tu iglesia, ayúdanos a encontrarlo y gozarnos, disfrutarlo, porque es algo que viene como parte de él. Encontrar nuestro don, nos gozaremos y nos edificaremos y estaremos con plenitud, gozando del desarrollo y del servicio de eso. Te lo pido, Padre, concédenos encontrar nuestro ministerio en la iglesia, nuestro servicio para poder crecer como cuerpo de tu Hijo Cristo que nos instituyó, Padre. Bendícenos como iglesia que estemos teniendo los próximos cultos hasta el momento pues donde ya estaremos todos al 100% de afluencia en nuestra iglesia, para nuestro templo. Te pedimos que nos prosperes, que nos bendigas, que nos libres de cualquier perjuicio de salud que se pudiera presentar en esta nueva condición. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Hasta la próxima.